Gloria a Dios. ¿Se oye? Aleluya. Gloria a Dios. Felicidades a nuestro hermano, el doctor Figueroa, y a nuestra hermana Mildred. Gloria a Dios. Cuando seamos grandes queremos ser como ustedes. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer allí algunos pocos versículos. Y luego vamos a trasladarnos a Mateo, capítulo 2, y allí vamos a leer algunos pocos versículos también. ¿Lo encontró? Tenemos por costumbre ponernos de pie para honrar la palabra de Dios, si le es posible. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. Y Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Sí lo encontró? Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, en el nombre del Dios Trino. Dice así, Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la nueva? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora vaya un poco atrás al libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer un evento que aconteció un poco de tiempo después, pero que está relacionado. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, es decir, Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y leyeron en el profeta Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Padre, gracias por esta tu palabra, Señor.
Ahora te pedimos que a través de ella, Señor, nosotros recibamos bendición en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los ángeles, de los que habla aquí en el capítulo, se puede sentar, en el capítulo 2 del libro de Lucas, se presentaron con lo que ellos llamaron nuevas de gran gozo. Y dijeron que ese gozo era para todo el pueblo. Sin embargo, habiendo leído dos porciones de las Escrituras que hablan del mismo evento, de la misma noticia, nos damos cuenta de que una noticia que había sido anunciada como buena noticia se convirtió en un motivo de gozo para unos y en un motivo de turbación para otros. Entonces, la pregunta que quisiera responder, o las preguntas que quisiera responder a la luz del análisis de estos dos pasajes bíblicos, las preguntas que quisiera responder son las siguientes. ¿Por qué una buena noticia que se supone que debe ser buena para todo el pueblo es de gozo para unos y de turbación para otros? La segunda pregunta que me gustaría responder en este día, en los minutos que se me han otorgado, es: ¿me puede pasar eso a mí? ¿Me podría acontecer a mí que una noticia que se me es dada para que sea de gozo se convierta en una noticia de turbación? Y la tercera pregunta que me gustaría responder antes de finalizar mi tiempo aquí es: ¿cómo puedo yo garantizar de que una noticia que se fue dada como buena para mí sea un motivo de gozo? ¿Qué les parece si nos aventuramos en esta porción de las Escrituras a ver si encontramos respuesta a estas tres preguntas? ¿De qué depende una buena noticia? Sería la pregunta que nos haríamos para comenzar a desenredar este asunto. ¿De qué depende una buena noticia? Bueno, depende por un lado de la intención del que la da. A veces hay personas que te dan una noticia pensando que es buena y en realidad no es buena. Pero hay personas que te dan una noticia buena, pero para ellos no quisieran dártela y te la dan a regañadientes. Entonces, tiene que ver la intención de quien la da. Pero lo más importante es las implicaciones para quien la recibe. Porque puede ser que la noticia de que va a llover hoy sea una buena noticia para los que tienen un sembradío por ahí y una mala noticia para los que tenían planes de salir. Entonces, la buena o mala noticia depende de las implicaciones para las personas que están recibiendo la buena o la mala noticia. Ahora, hay buenas noticias que son buenas para usted, pero usted cree que son malas en el momento. Y hay malas noticias que son malas para usted, pero a lo mejor usted piensa en ese momento, cuando se la dan, que son buenas. Al final, el resultado es el que dice si la noticia era buena o era mala. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ok. Entonces, según los ángeles que se presentan aquí en el capítulo 2 y versículo 8 en adelante, ellos vienen a dar una buena noticia. Vamos a adelantarnos un poquito y vaya conmigo ahí al versículo 10. Dice: pero el ángel les dijo. ¿Cuántos ángeles había en ese momento? Uno. ¿Y qué les dijo? No temáis, porque aquí os doy nuevas que son ¿de qué? De gran gozo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Y la noticia está en el versículo 11. Una buena noticia es más buena si usted tenía mucho tiempo esperando por esa noticia. ¿Verdad que sí? Se disfruta más, usted la saborea más cuando usted tenía largo tiempo esperando por esa noticia. Pues resulta que la noticia que está dando el ángel a este grupo de pastores, ahí en el versículo 11, dice que es que ese día, instantes antes, habíase cumplido una promesa que tenía larga data y mucho tiempo esperándose. ¿Cuál era esa promesa? Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Así que no acostumbramos mucho a esto, pero dígale al que está a su lado, la buena noticia es Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo es la buena noticia. ¿Y cuánto tiempo tenían ellos esperando por esa noticia? Miles de años. Miles de años. ¿Cuándo se dio por primera vez esa promesa? Génesis 3:15. Allá justo después de la caída de Adán y Eva, se dio esa promesa, que de la simiente de la mujer nacería uno que derrotaría a Satanás. Esa promesa después se le ratificó a Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo dice allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, que no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de una persona. Y esa persona es Cristo. Pero luego esa promesa se le ratificó al pueblo a través del profeta Moisés. Y Moisés le dijo, profeta le levantará Dios de entre ustedes, al igual que como lo ha hecho conmigo. A ese profeta ustedes oirán. No era un profeta, era el profeta. Interesante. Y esa promesa luego se dio detalles a través de los profetas de cuáles características tendría el cumplimiento de esa promesa. Por ejemplo, a través de Jeremías, en Jeremías 23, versículo 5, se nos dice que él sería descendiente de David. A través del profeta Isaías, en Isaías 7:14, se nos dice que nacería de una virgen. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, que fue la porción que leyeron los escribas para ayudar a Herodes a entender lo que estaba pasando, se nos dice que nacería en Belén. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6, se nos dice que tendría un nombre que solamente Dios lo puede tener, que es Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces la promesa había sido dada hace mucho tiempo, pero a través del tiempo la promesa había sido ratificada y detalles se le habían sido entregados. Ahora, la pregunta que hice al principio, ¿por qué esta buena noticia es buena para algunos y mala para otros? Tiene que ver específicamente no con la noticia, sino con quien la recibe. Algunos reciben la noticia y son sabios. Otros reciben la noticia y son necios. Yo creo que tenemos dos ejemplos bien claros aquí. Tenemos el primer ejemplo de lo que es ser sabio para que esta buena noticia se convierta en una noticia de gozo, que fue lo que leímos en Lucas capítulo 2. Y tenemos como segundo ejemplo lo que es ser necio y ver cómo esa noticia, en vez de convertirse en un motivo de gozo, se convierte en un motivo de turbación. Así que siga conmigo ahí en el libro de Lucas capítulo 2 y comencemos en el versículo 8 a ver algunas de las características que tienen los que son sabios y por tanto pueden recibir la buena noticia con gozo. La primera de las características, quiero compartir con ustedes tres, que me parece a mí que encuentro en esta porción de las Escrituras, y a los que le vamos a llamar sabios es a los pastores, a esos pastores que están ahí. La primera de esas características es que los sabios conocen las promesas de Dios y viven en expectativa de que se cumplan. ¿Me escuchó? Los que son sabios conocen las promesas de Dios y viven con la expectativa de que en algún momento Dios la va a cumplir. ¿Qué dice aquí de estos hombres? Dice, había pastores en la misma región. Me llama mucho la atención, si usted lee unos versículos antes, está hablando de la región donde estaba Belén, la región donde nació el Señor Jesucristo, una historia que todos ustedes conocen. Permítame hacer un paréntesis en este momento. Con el auge de las redes sociales, no es que hay nuevas herejías, ni que hay nuevas falsas doctrinas, es que ahora tienen más difusión que antes y tienen más audiencia que antes. Entonces a veces se abruma uno de ver la cantidad de disparates que encuentra en las redes sociales, pero no le queda más remedio que enterarse para saber qué es lo que está diciéndose por ahí. En estos días escuché a alguien dando un estudio y explicando por qué era una herejía para un cristiano celebrar la Navidad.
Y esta persona que daba el estudio decía, en la Biblia no se manda a celebrar ningún cumpleaños. Al contrario, el único cumpleaños que se celebra en la Biblia es el de Herodes, y ya ustedes saben en lo que terminó. Pero es que parte de un fundamento equivocado. Nosotros no estamos celebrando un cumpleaños. Nosotros estamos celebrando un nacimiento, que no es lo mismo. Y porque no es lo mismo, cuando usted celebra un cumpleaños, ¿cada cuánto tiempo usted lo celebra? Una vez al año. Hay personas que celebran una semana, hay otros que celebran hasta un mes, pero es una vez al año. Pero como nosotros estamos celebrando un nacimiento, lo celebramos todo el año y todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Que nació, el Rey prometido nació. Aleluya. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad? Oiga como dice el nombre, Navidad, viene de natividad. Celebramos que Dios cumplió la promesa que hizo y reiteró. Cristo nació, gloria a su nombre. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué nos dice de estas personas? Pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo primero que me llama la atención es que no tenían ningún título, eran simplemente un grupo de pastores. Y hoy en día usted puede considerar que era un oficio apreciado, pero era un oficio que no era un oficio de la realeza. Cuando dice que eran pastores, está hablando de hombres comunes, de hombres sin renombre. Es más, de los que tenían el trabajo de pastorear, ellos tenían el turno de la noche, el más difícil. Quiere decir que para ser parte de los sabios no hay que tener renombre, no hay que tener estudios bíblicos, no hay que tener cargos ni posiciones. Simplemente hay que ser hombres y mujeres que mientras viven su vida cotidiana, su mente y su corazón está conectado con el cielo. ¿En qué estaban ellos? En un culto religioso. Estaban haciendo, ¿sabe qué? Lo que dice la Escritura, ganándose el sustento con el sudor de su frente. Bueno, quizás no hacía mucho calor, pero estaban trabajando. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, cuando le dice a los tesalonicenses, he oído que algunos de ustedes, como dicen que Cristo viene, han dejado de trabajar y se dedican a ir a comerse lo que hay en la casa de los diferentes hermanos. Así que dice Pablo, yo tengo una solución para eso. El que no quiera trabajar, que no coma. Y cada vez que Dios llama a alguien en las Escrituras, esa persona está ocupado en algo. Para los que se quejan de que yo estoy muy ocupado, bueno, yo no recuerdo que Dios haya llamado a nadie que no estuviera ocupado. A todo el que Dios llamó estaba ocupado. ¿Haciendo qué? Su vida cotidiana, mis amados hermanos. Lo grandioso de esta noticia es que no fue un día anunciado desde la antigüedad con fecha y horas, sino que fue un día cualquiera. Un día que ellos salieron a trabajar, un día normal. Ese día fue el día de la gran noticia. Pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué los eligieron a ellos para darle la noticia? Como vimos en el caso de Herodes, a Herodes no se le mandaron ángeles a que le dieran la noticia. A este grupo de pastores sin nombre, ocupados en su cotidianidad, Dios los eligió para ir a darle la primera noticia acerca del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué de especiales tenían ellos? Bueno, por el resultado sabemos que lo que tenían era que conocían la promesa y que vivían esperando que un día se iba a cumplir. Eso es lo que tenían de especiales. Ninguno de ellos dijo, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo así? Un salvador. Y va a salir algún salvador. Y nosotros necesitamos salvador. Ay, santo. Fueron seleccionados como los primeros receptores del mensaje divino porque vivían una vida expectantes. Y eso me recuerda a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, hablando de la bienaventuranza, cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Mis amados hermanos, usted quiere vivir una vida como sabio, viva pendiente de que Dios va a cumplir sus promesas. Viva con la expectativa de que hoy puede ser el día que Él cumpla su promesa. Oh, gloria a su nombre. Por eso fueron seleccionados. La noticia era muy importante. Era tan importante que antes de darle la noticia, Él le anunció que le iba a dar una noticia. Usted ha visto estas situaciones que van a hacer un anuncio muy importante. Por ejemplo, va a hacer un anuncio muy importante el presidente y antes de que salga el presidente sale un vocero a decir que el presidente va a hacer un anuncio. ¿Por qué? Porque necesita generar la expectativa de que es un anuncio muy importante. Versículo 10. ¿Qué le dijo? Usted sigue conmigo, tiene su Biblia abierta. ¿Qué le dijo el ángel? No temáis. ¿Por qué le dijo eso? En la Biblia, cada vez que había una manifestación angelical, el primer sentimiento que saltaba al corazón de los hombres era el temor. Y cuando él vio que ellos se atemorizaron, entonces le dice, no temas, porque yo no vine a juzgar, yo vine a dar una buena noticia. Versículo 10. Nuevas que son, que será para todo el pueblo. E inmediatamente le da la noticia, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un hombre que cumplía con 3 características. ¿Cuáles eran esas? Salvador, Cristo y Señor. Un Salvador porque vendría a quitar el pecado del mundo. Cristo, que lo que significa es Mesías, porque vendría bajo la unción de Dios. Y Señor, porque vendría a regir con nuevas reglas a la humanidad. Oh, gloria a Dios. En el versículo 12 le dice cómo encontrarlo. Versículo 12, ¿qué dice? Esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Que la intención del ángel al darle la noticia era que ellos hicieran algo. ¿Qué era lo que él esperaba que ellos hicieran? Que fueran donde estaba el niño. O sea, el propósito de esta noticia era que ellos tomaran una acción. Y entonces le dio una dirección. Y eso me lleva a mí a la conclusión de que lo mejor de la noticia no es solamente que nació, sino que está disponible y a nuestro alcance, al alcance suyo y al alcance mío. Eso fue lo que el ángel les dijo. Sigan estas señales y lo van a encontrar. Mi amado hermano, a veces nosotros actuamos como que por toda la eternidad la puerta de la gracia estará abierta. Pero no es así. La Biblia dice, buscadle mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La ventana de la gracia no estará abierta para siempre. Un día se va a cerrar. Pero la buena noticia es que no era solamente que había nacido, sino que estaba al alcance de ellos, de los que estaban escuchando la buena noticia. Y quiero decirle, mi amado amigo y hermano, si usted está aquí y aún no conoce al Señor Jesucristo, la buena noticia es que Cristo está disponible y al alcance de una oración suya. Gloria a su nombre. Versículos 13 y 14. La noticia era tan relevante que a Dios le pareció que con un ángel no era suficiente. Así que dice el versículo 13, repentinamente, ¿qué pasó? Apareció al lado del ángel, ¿qué? Una multitud. ¿Cuánto es una multitud? Ay, santo. La noticia era tan relevante que el Señor organizó un coro especial de ángeles y una fanfarria para que le hicieran ¿cómo que se llama eso? Las notas de la fanfarria, porque lo que estaba acabando de acontecer no era simplemente que había nacido un niño.
es que la promesa se había cumplido y el mismo Dios que dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener, había entrado a la tierra en la persona de un niño. Oh, gloria a su nombre. ¿Es eso una noticia importante? Es la más importante que había habido sobre la tierra hasta ese momento. La más importante. Así que vienen estos ángeles y oiga lo que dicen. ¿Con qué melodía? No lo sé. ¿Con qué ritmo? No lo sé. Pero sí sé que dijeron las siguientes palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: y en la tierra paz para aquellos en quienes Dios se agrada. De manera tal que aquella buena noticia era una buena noticia para un grupo muy específico. ¿Para quiénes? Para aquellos en quienes Dios se agrada. Mi alma adora a Dios. Segunda característica de los sabios. La primera que les dije es: los sabios conocen las promesas de Dios y viven a la expectativa de que se cumplan. La segunda es: los sabios reconocen cuando Dios cumple su promesa y actúan en consecuencia. Versículos 15 al 18. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué hicieron los pastores cuando oyeron la noticia? ¿Qué hicieron? Ayúdeme. ¿Qué pasó? Sucedió, versículo 15, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, se dijeron unos a otros: y yo voy a desperdiciar esta oportunidad. Y yo voy a dejar pasar una oportunidad como esta. Me acaban de notificar que lo que mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo, Abraham y todo el mundo estaban esperando, me tocó a mí y yo la voy a dejar ir. Oh, gloria a su nombre. Así que ellos se pusieron de acuerdo. Me imagino que seleccionaron a uno, no sé, tiraron suerte o algo. Te toca a ti, varón, tú te vas a quedar aquí y nosotros vamos a ir a ver. Sí, yo sé que ellos no dejaron las ovejas sueltas porque después dice que volvieron. Y si la hubieran dejado suelta no la encuentran. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer un acuerdo aquí, a ver a quién es que le va a tocar. Si tú quieres, nosotros vamos y volvemos y después vas tú, pero no podemos quedarnos aquí sentados y ya. Así quisiera yo, mi hermano, que si usted vino aquí a este lugar y nunca había escuchado esta buena noticia, no se quede con los brazos cruzados. Y diga: yo voy a ser de los sabios, que me di cuenta que Dios cumplió su promesa y yo voy a actuar en consecuencia. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo, versículo 15, y después ¿qué hicieron? Pasemos pues hasta Belén. Recuerden que ellos estaban velando el aprisco, quiere decir que probablemente estaban en la zona de las montañas. No estaban en la ciudad, estaban en las montañas. Así que por eso dice que estaban en la misma región, no estaban en la misma ciudad. Pero eso no fue un impedimento. Como ya ellos tenían la señal, ¿qué hicieron? Caminaron. ¿Y sabe qué es lo que dice el mensaje principal que trajo el Señor Jesucristo? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El reino de los cielos se acercó. La brecha se cerró. Ahora te toca a ti dar un paso hacia Jesucristo. Y ellos dijeron: vamos para allá. ¿Dónde estamos? A ver si están despiertos. Versículo 16, ¿qué hicieron? Vinieron pues, ¿de qué manera? ¡Ay, santo! Es que sabían que esa era una oportunidad única en la vida. Es que eso no es: bueno, Dios, sí, como yo he escuchado personas, sí, yo después, cuando resuelva tal o cual cosa, yo me convierto. Escapa por tu vida, varón. Escapa por tu vida. ¿Y quién de nosotros tiene garantizado el próximo segundo? Ayer estaba viendo la noticia de un cantante cristiano brasileño
que estaba cantando en medio de un concierto y en medio de ese concierto se desplomó. ¿Quién de nosotros tiene garantizado el próximo segundo? Así que sea sabio, como decía nuestro hermano Gigi Ávila, el que es tonto desperdicia la oportunidad, pero usted es inteligente, así que aproveche la oportunidad, eche mano de la vida eterna. Aleluya. ¿Qué hicieron? Vinieron pues apresuradamente, siguieron la dirección que se le dio. ¿Y qué pasó? Hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pues parece que la dirección era clara. Yo no sé cuánto tiempo duraron dando vueltas, pero lo encontraron. Y lo que yo sé es que dice la Escritura que el que busca, halla. Y que el que pide, recibe. Y que el que toca, se le abrirá. Y que el que llama, se le responderá. Y el Señor Jesucristo dijo que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Entonces, la dirección se le dio. Y ellos siguieron la dirección y lo encontraron. ¿Sabe qué es una de las cosas que dice la Escritura acerca de este libro? Que el que lo sigue, por torpe que sea, no se extraviará. Así que la dirección para usted y para mí parecía un poco confusa, pero para ellos parece que fue clara. Porque salieron a buscar a Jesús, ¿y a quién encontraron? A Jesús. Oh, gloria a su nombre. Está bueno eso, ¿verdad? Entonces la segunda lección que les decía es que el que es sabio reconoce cuando se cumple la promesa y actúa en consecuencia. Versículo 17. Y al verlo, ¿qué hicieron? Dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. El que es sabio busca a Jesús y habla de Jesús. Después que se encuentra con Jesús, ¿a qué se dedica? A hablar de Jesús. Porque después que usted se encuentra con Jesús, no hay nada más importante en su vida que Jesús. Y a partir de ahí, de la abundancia del corazón, hablará la boca. Y ellos fueron, y después que se encontraron con él, ¿de qué hablaron? De ovejas. ¿De qué hablaron? De Jesús. ¿A quién le hablaron? Versículo 18. ¿A quién le hablaron? A todo el que se le pasó por delante le hablaron. Porque después que usted tiene una experiencia personal con Jesús, usted lo que quiere es que todos los demás tengan una experiencia personal con Jesús. Y cuando usted es sabio, usted no solamente escucha, sino que usted abraza su propia experiencia y después usted habla de esa experiencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces el que es sabio se da cuenta cuando Dios cumple su promesa y actúa en consecuencia. Finalmente, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? 15 más o menos. Ok, sí me da tiempo. Pero está bueno esto, ¿sí o no? Por último, otra característica de los sabios es que una vez que han tenido un encuentro personal con Jesucristo, una vez que han tenido la experiencia, una vez que se dedican a comentarla, entonces viven una vida que glorifica a Dios. Versículo 20. Volvieron los pastores haciendo ¿qué? Glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Por todas las cosas que habían visto y oído. Mire, no me dé explicaciones, está bien, tú puedes creer lo que tú quieras, pero tú no puedes negar la experiencia que yo tuve. Tú puedes creer o no creer en la doctrina de esto, de aquello, de lo otro, pero tú no puedes negarme a mí que yo tuve un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así que déjame tranquilo, yo voy a glorificar a Dios con mi vida. ¿Te molesta? Lo siento si te molesta, pero yo voy a vivir glorificando y alabando a Dios porque yo sé el encuentro personal que tuve con Él. Mi alma adora a Dios. Entonces, cuando usted es sabio, finalmente, después que usted hace lo que tiene que hacer, entonces usted vive una vida que glorifica a Dios. Y no solamente con las palabras, sino con los hechos. No solamente delante de los que te conocen ahora, sino de los que te conocían de antes. Que pueden decir,
Ese lo cambió Dios. Esa la cambió Dios. Oh, gloria a su nombre. Ahora vamos a ver el otro caso. Los necios. Vamos a Mateo, capítulo 2. Hay gente nerviosa aquí. Gloria a su nombre. Mateo capítulo 2. La misma noticia. La misma. No es otra. La misma que el ángel dijo que era buena y que era de gran gozo para todo el pueblo. Ahora le llega a Herodes y a Jerusalén. Vamos a ver qué pasó. 3 características también de los necios. La primera, los necios conocen las promesas de Dios, pero viven como si no fueran a cumplirse. Se me pusieron serios ya. Los necios conocen las promesas de Dios, pero viven como si no fueran a cumplirse. Versículo 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén. ¿Quiénes? Póngale entre paréntesis ahí, no eran judíos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3, ¿qué pasó con Herodes y compañía? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Por qué se turbó Herodes? Piensen lo siguiente. Usted oye decir que nació el hijo del príncipe tal que va a ser el próximo rey en Inglaterra. Usted va a Inglaterra y cuando salga del aeropuerto, ¿hacia dónde usted se va a dirigir? Al Palacio de Buckingham, ¿sí o no? Porque si usted oyó decir que nació un rey en Inglaterra, ¿para dónde usted va a buscarlo? ¿Para Belén? Al palacio. Pero resulta que los del palacio no están en eso. Porque esto no es cuestión de la posición que usted ostente. Es cuestión de si usted está en comunión con el Dios que le hizo la promesa, sí o no. Ni siquiera es cuestión de que usted la conozca. Los escribas conocían la promesa, pero tampoco estaban esperando que se cumpliera. Entonces, esta fue la oportunidad para Herodes. Dios permitió que estos magos que venían del oriente siguiendo una estrella, quiere decir que eran astrólogos, de alguna manera, cuando llegaron a Jerusalén, perdieron la orientación, parece que la estrella se detuvo, y ellos, ¿a dónde fueron a preguntar? Si es un rey que nació, ¿a dónde van a ir a preguntar? Ahora, imagínese usted la cara de Herodes cuando le dicen, hay unas personas aquí importantes que vienen del oriente, y van y le preguntan a Herodes, oye, el rey que nació, ¿dónde está? Herodes estaba tan apegado al trono que él mató a sus propios hijos para que no lo heredaran. Ahora se presenta a alguien y le dice, oye, el rey, el original, no tú no, el original, el del linaje de David, ¿dónde está? Nació. ¿Dónde está? ¿Tenía razón para turbarse, sí o no? Ahora yo le quiero hacer una alegoría. Usted me va a permitir hacerle una alegoría. Herodes es el ego suyo que está sentado en el trono. Y cuando se entera de que hay otro rey, se rebela. Y no quiere ceder el trono. Y se ve amenazado. Y aquello, en vez de ser una buena noticia, es una noticia de turbación, porque yo perderé el control. Oh, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Entonces tenía razón para rebelarse. Perdón, para turbarse. Porque él estaba aferrado a su posición de mando. Más bueno que es tener el control. Usted lo sabe.
La mayoría de los cabezazos que nos hemos dado usted y yo es por querer mantener el control. ¿Sí o no? ¿O nada más a mí que me pasa? Entonces Herodes se turbó, no porque él no conociera la promesa. Herodes se turbó porque aquella promesa en ese momento para él era una amenaza. Porque el rey soy yo. El que gobierna aquí soy yo. El que tiene el control soy yo. Entonces los necios conocen las promesas de Dios, pero viven como si Dios no fuera a cumplirlas nunca. Y por eso usted ve que aunque sabemos lo que dice la Escritura acerca de la vida en santidad, abrazamos nuestro pecado y nos quedamos ahí acurrucaditos con él. Porque nos parece que nunca se van a cumplir las promesas de Dios. Mi alma adora a Dios. Se me está acabando el tiempo. Herodes estaba tan desconectado, Herodes y Jerusalén estaban tan desconectados de Dios que hubo que traer unos gentiles de allá del oriente para que vinieran a darle la noticia. En vez de que tuvieran una comunión con Dios de manera tal que Dios les revelara sus planes, sus nuevas, en vez de eso hubo que traer a unos extranjeros para que vinieran a darle la noticia. Y cuando la reciben lo que hace es que se turban. ¿Sabe por qué? Porque tanto Herodes como Jerusalén estaban cómodos con su status quo. Estaban cómodos con la vida que estaban viviendo. Está bien así. Yo no quiero que me perturbe la vida que yo llevo. Es las personas que le dicen a usted, no, yo no me puedo convertir ahora, yo tengo algo que resolver. Y tú sabes si tendrá otra oportunidad, cabezón. Gloria a Dios. Entonces los necios se turban cuando Dios hace lo que dijo que iba a hacer. Sin sorpresa alguna, Dios dijo que lo iba a hacer. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. Entonces ahora te turba. Tú sabías que Dios lo iba a hacer en algún momento. Lo bueno de formar parte del pueblo de Dios es que usted sabe cuando anda correcta o incorrectamente. Usted sabe, hay personas que dicen, Jesucristo no venga ahora. Y eso está en mis manos. Eso no está en mis manos. ¿Y si ahora que Él quiere venir? Procura, cuando Dios cumpla lo que es su promesa, procura destronar a Herodes. Procura destronar a Herodes. Oye, se acabó tu tiempo, Herodes. Tú fuiste rey, todo lo que tú quisiste, pero se acabó tu tiempo, llegó el de verdad. Segunda característica de los necios. Los necios tratan de manipular las circunstancias para mantener el control. Versículo 4 en adelante, al 8. ¿Qué hizo Herodes? Versículo 4. Convocados, ¿a quiénes convocó? A los religiosos, líderes religiosos. No convocó a los pastores, ¿verdad que no? A los pastorcitos aquellos que estaban allá. No, ¿a quiénes convocó? A los líderes religiosos, a los que se supone que saben más que yo del asunto, porque Herodes era el líder civil, pero estos eran los líderes religiosos. Así que, ¿qué hizo él? Tráigamelo para acá. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Versículo 4. ¿A quiénes convocó? A los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿Y ellos qué hicieron? Les respondieron lo que dice Miqueas, capítulo 5. ¿Dónde? En Belén, en la tierra de Judá, tal como estaba escrito, ¿verdad? ¿Qué sería lo que más le dolió a Herodes? Cuando le leyeron la profecía y dice,
de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes diría, pues verdad el asunto. Pues verdad el asunto. Ese no solamente es el cumplimiento de la promesa, sino que es el sustituto mío. ¿Qué hizo Herodes? Versículo 7. ¿Qué hizo? Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Y qué hizo? Los envió a Belén. ¿Y qué le dijo? Averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber. ¿Para qué? Y esa era su intención. ¿Sabe cuál era la intención? La misma que tiene la naturaleza pecaminosa suya, quedarse con el control. Está bien, tú te convertiste, pero no tienes que hacerte fanático tampoco. Eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo lo hace, tampoco para que tú vengas ahora tú vas a ser más religioso que todo el mundo. No. En otras palabras, el propósito de los necios es que todo cambió, pero todo se queda igual. Que es cierto que todo cambió, pero que todo se queda igual. No puedo evitar ya la realidad de que nació, ya eso no lo puedo negar. No puedo evitar la realidad de que se convirtió, no lo puedo negar, pero puedo hacer que viva una vida sin fruto. Ya que no le puedo evitar aquello, puedo hacer que viva una vida sin fruto, así que yo voy a mantener el control. Dígame dónde es que yo quiero ir a adorarle también. Ay, santo. Los necios están altamente comprometidos con su vida pasada y no les interesa los cambios que Dios tiene para hacer en su vida. Tercera característica de los necios. Salte por favor al versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 y el versículo 16 y 17. ¿Qué dice el versículo 12? Pero siendo avisado por revelación en sueños, ¿quiénes? Los magos. ¿Quién le avisó? Mire, mi amado hermano, no hay manera de que usted pueda alterar los planes de Dios. No hay manera de que usted pueda meter a Dios en el plan suyo para que Dios no haga lo que Él dijo que iba a hacer. Herodes hizo todo lo posible por manipular. Lo que él no sabe es que antes de que a él se le ocurriera, ya Dios tenía la contra. Antes de que a él se le ocurriera cómo era que iba a manipular para mantener el control, ya Dios tenía un plan para evitar que él siguiera con el control. Mi alma adora a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a los magos, no vuelvan donde él. ¿Se quedó tranquilo Herodes? No, versículo 16. Terminamos con el 16-17. ¿Qué hizo Herodes? Herodes entonces, cuando se vio burlado, pensaba él que por los magos, se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Pero antes de eso, Dios había mandado un ángel a hablarle a José y a decirle, Herodes va a tratar de matar al niño, sal de aquí. Así que cuando Herodes llegó, ya Dios había resuelto ese problema. Mira, hermano, el diablo es poderoso, el diablo es inteligente, pero nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios es omnisciente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Yo oigo a gente, no, que tal cosa, que me hicieron un trabajo. Mire, mi amado hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cuando Balaam fue con todo su hechicería
a maldecir al pueblo de Israel porque había un dinero de por medio, cada vez que abría la boca para maldecirlo, ¿sabe lo que salía? Bendición, porque la Biblia dice que lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Así que Herodes, se te peló el billete. Y esa es la última característica de los necios. Terminan frustrados y terminan fuera de la gracia de Dios. Se las repaso otra vez. Las 3 características de los sabios y las 3 características de los necios. Se las voy a repasar. Las 3 cualidades de los sabios. Primero, los sabios conocen las promesas de Dios y viven en expectativa de su cumplimiento. Segundo, los sabios reconocen cuando Dios cumple su promesa y actúan en consecuencia. Y tercero, los sabios viven una vida que glorifica a Dios con sus actos. Mientras que los necios conocen las promesas de Dios, pero viven como si Dios nunca fuera a cumplirlas. Tratan de manipular las circunstancias para mantener el control. Y tercero, terminan frustrados, amargados y fuera de la gracia de Dios. Now, my question is, fluye. Are you going to be wise? Or are you going to be foolish? La respuesta a la pregunta, ¿me puede pasar a mí? Sí, me puede pasar a mí. Les dije que tenía 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cómo es eso? Que una buena noticia resulta en gozo para uno y turbación para otros. La segunda pregunta, si me puede pasar a mí. Y la tercera pregunta es, ¿cómo yo evito que me pase? Y para eso quiero terminar con lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.